Capítulo 15. La sorpresa de Jinshi, la resolución de Mao Mao. El incienso se filtró en la nariz de Jinshi. ¿No crees que es un poco fuerte? Preguntó mientras cenaba y hablaba con Suiren. Tal vez ya no estás acostumbrado. Pasaste tanto tiempo en la capital occidental, donde tenemos que racionar el incienso. ¿Tú crees? Jinshi tomó un poco de carne con sus palillos. El plato estaba preparado con abundante cerdo tierno y aunque tenía bastante grasa, las especias le daban un sabor limpio y refrescante. También había salteado de anguila, sopa de tortuga mordedora y más. De hecho, había una cantidad de comida notablemente mayor de lo habitual, incluyendo muchas que aumentaban la resistencia. La cena de hoy es sorprendentemente pesada, comentó Jinshi. Tal vez ya no estás acostumbrado, pues a larga estancia en la capital occidental. Vamos, come, dijo Suiren riendo con un tono juguetón. Todo esto le pareció muy extraño a Jinshi. Luego miró hacia la puerta de su habitación, donde estaba el guardia de turno. ¿No le tocaba esta noche a Basen? Basen tiene mañana una reunión con los clanes nombrados, así que lo envié a casa. Estuvo hablando de algo con Mamei que lo dejó muy inquieto. ¿Basen y Mamei hablando de algo? Jinshi comenzó a sospechar que Mamei estaba tramando algo. Sin embargo, en ese momento tenía la sensación de que el plan que realmente debía preocuparle era el de Suiren. ¿Qué pasa con los pétalos de flores flotando en mi baño? Preguntó. Había sido una molestia pegándose a su piel mientras intentaba bañarse. ¿No estaba la temperatura perfecta? Además, agregué algunas hierbas y minerales que favorecen la circulación sanguínea y el metabolismo. En este punto, incluso Jinshi empezó a conectar los puntos. Después de todo, él mismo había hecho preparativos similares para el emperador cuando trabajaba en el palacio trasero. Si Suiren estaba haciendo todo esto, significaba que alguien vendría esa noche. Y Jinshi le había enviado una carta a Mao Mao unos días antes. Suiren, no me digas. Mao Mao vendrá esta noche. Ha pasado tanto tiempo desde que la vimos. Le escribiste varias veces, ¿no es cierto? Era cierto. Jinshi le había enviado varias cartas, aunque la mayoría eran simples reportes sobre sus actividades recientes. No le había dado instrucciones explícitas para visitarlo en su residencia, pero sí le había expresado su deseo de verla y hablar con ella, cuando tuviera un momento libre, cuando el trabajo no fuera demasiado pesado. Espera un momento, solo vendrá Mao Mao, ¿verdad? Habían pasado más de 2 semanas desde que regresaron a la capital real, y esta sería la primera vez que Mao Mao visitaba la residencia de Jinshi. La última vez que se vieron fue cuando bajaron del barco, ¿cierto? Oh, todos han estado tan ocupados desde que volvimos a casa. Ella envió un mensaje diciendo que por fin tenía un momento para respirar. De acuerdo, pero si Mao Mao viene, entonces, ¿qué es todo esto? Jinshi miró hacia su habitación. Había incienso ardiendo, con un aroma más fuerte de lo normal. Las sábanas habían sido cambiadas. Pétalos de rosa, fuera de temporada, estaban esparcidos sobre la cama, y el dosel habitual había sido reemplazado por uno translúcido con un patrón floral. Jarrones con flores y velas de cera de abeja adornaban la habitación, difundiendo una dulce fragancia y una luz parpadeante que le daban a la estancia una atmósfera casi mágica. Rápidamente, Jinshi apagó el incienso y las velas, abrió la ventana para cambiar el aire, tiró los pétalos de las flores a la basura y guardó los jarrones. ¡Qué barbaridad! No me vengas con qué barbaridad. ¿Qué le estás haciendo a mi habitación? Mao Mao una vez había intentado entretener a Jinshi en la casa verdigris, y todo esto le recordaba mucho a aquel día. Bueno, la ambientación es importante para cualquier ocasión. Ahora tú y Mao Mao comparten los mismos sentimientos, joven maestro. ¿Los mismos sentimientos? Cada vez más nervioso, Jinshi empezó a mirar de un lado a otro. Intentó mantener la compostura, pero la comisura de su boca temblaba. Tómate tu tiempo. No puedo imaginar lo preocupada que estaba esta anciana. Ver a mi joven amo, la joya de nuestra nación, el hombre al que llaman un tesoro inmortal manifestado en el reino humano, que atrae a jóvenes y viejos, hombres y mujeres por igual. Volver a comportarse como un niño de su edad. Claro que muchos jóvenes de tu edad ya tienen hijos. No, eso no es.
Jinshi no le había ocultado a Suiren exactamente lo que había pasado con Mao Mao, pero tampoco se lo había explicado. Había tanta gente en ese barco que no habían tenido mucho tiempo. En realidad, nada para estar solos. Estaba tan seguro de que nadie se había dado cuenta de nada. Puede que sea una anciana, pero mi intuición de mujer sigue siendo tan aguda como siempre, exclamó Suiren con otra risita. Ella entrecerró los ojos alegremente y Jinshi sintió un miedo profundo. Jinshi se rascó la cabeza con la misma incomodidad que sentía. De acuerdo, pero estamos hablando de Mao Mao. Sí, y Mao Mao tiene más de 20 años, ¿sabes? Puede que sea una doncella inocente, pero sabe, cuando un caballero le envía una carta que no es de trabajo y le invita a su habitación, estoy segura de que entiende lo que significa. Suiren sonrió abiertamente mientras hablaba. Pero esta habitación... Simplemente pensé que sería mejor ser sincera al respecto. Es demasiado abierta. El ambiente debería ser más sutil, más reflexivo. No es ese mi punto. Jinshi se sentó en el borde de la cama y se tiró del pelo. Empezaba a sentir algo más que vergüenza. Tomó un trago de agua junto a la cama intentando distraerse. ¡Oh, eso es! Era un agua con un sabor muy extraño. De hecho, el olor, aunque tenue, era alcohólico. Suiren, ¿qué le pusiste? El agua no estaba envenenada como tal, pero lo que contenía no era diferente de lo que había estado en su cena. Sintió que se le aceleraba el pulso y que su cuerpo se calentaba. ¡Cielos! Solo puse una pizca y aún te diste cuenta. Te prometo que no es veneno. Claro que me di cuenta, y Mao Mao lo olfateará cuando se acerque. Suiren recogió la jarra a regañadientes. Jinshi respiró hondo, intentando calmar los latidos de su corazón. ¿Qué hace un hombre adulto, ya con más de 20 años, sintiéndose tan conmocionado por esto? Después de todo, más de una mujer se había colado en su dormitorio. Se había encontrado apretado contra sus generosos pechos, con sus húmedos labios rojos acercándose a él. El penetrante olor a incienso le había dado náuseas. Recordó a los guardias llevándose a esas personas por el pelo mientras chillaban. Intentó ignorarlos, pero sentía que conocía a la mujer de pies a cabeza. Pero él había sido, como decía el proverbio, una rana en un pozo. Una rana. Era una palabra desagradable de recordar. Inconscientemente miró hacia abajo, entre sus piernas, y entonces se dio cuenta de que Mao Mao lo había envenenado. Estaba seguro de que no era una palabra común para esa parte de la anatomía. Cálmate. Se repetía como si entonara las palabras de un sutra. Quizás debería entrenar un poco. Jinshi seguía dándole vueltas cuando llegó su visitante. Hola Mao Mao. Ha pasado demasiado tiempo. Por favor, pase. Sí, Lady Suiren. Jinshi oyó su voz, cansada y lenta. Se ajustó el cuello de la camisa y respiró hondo. Luego se dirigió a la sala, intentando fingir que no pasaba nada. Mao Mao, como siempre, parecía estar medio dormida, sosteniendo un gran saco de tela. Hace ya bastante tiempo, dijo. Sí, maestro Jinshi. ¿Quiere algo de beber? En ese momento, Suiren solía servir el té, pero hoy era diferente. En su lugar, había hermosos recipientes de cristal llenos de fragantes licores destilados. Eran muy alcohólicos. Incluso cuando Jinshi quería una bebida así, ella nunca se la dejaba, porque afectaría su trabajo al día siguiente. Ahora, allí estaba, delante de él y en buena cantidad. ¡Oh! Mao Mao, con los ojos brillantes, estaba fascinada por el líquido ámbar. La forma en que empezó a babear revelaba exactamente cuánto deseaba beber. Aún así, no podía olvidarse por completo de que Jinshi estaba allí, así que él, deliberadamente, le puso algunos bocadillos delante. El alcohol solo es malo para el cuerpo, dijo. Los bocadillos eran una mezcla de nueces, cacahuates y piñones, ligeramente tostados y ligeramente salados. Iban acompañados de higos secos y longan, pero Mao Mao solo tenía ojos para el alcohol. ¿Qué tal el trabajo?, preguntó Jinshi. El primer día de vuelta, encontraron un cadáver en la oficina del estratega raro y tuvimos que investigar la muerte. Ella se lanzó de lleno con la cosa más asombrosa. ¿Lo hizo el estratega?, preguntó Jinshi solo para asegurarse. Ese viejo no se ensuciaría las manos, no físicamente,
En fin, resultó que eran celos comunes y corrientes. Si hubiera sido él, seguro que se había enterado, maestro Jinshi. Bien dicho. Físicamente, parecía estar insinuando que Lacan no tenía la fuerza suficiente. Era cierto, pensó recordando la total falta de destreza física de Lacan. Lo único que sí tenía era iniciativa. Con ese pensamiento en su mente, Jinshi miró a Mao Mao. Era frágil, pero sumamente audaz. A pesar de su tendencia a la falta de motivación, cuando se le metía la pata, era formidable. Recordó de nuevo cuánto se parecían padre e hija. Al mismo tiempo, la pregunta de que si Lacan sabía que Mao Mao estaba en la residencia de Jinshi en ese momento era aterradora. Mao Mao estaba bebiendo el alcohol y obviamente lo disfrutaba. Suiren también le había preparado algo a Jinshi, aunque a diferencia del de Mao Mao, estaba diluido con agua. Jinshi aguantaba bastante bien el alcohol, pero Mao Mao podía beberlo hasta dejarlo sin aliento. Si simplemente se ponía a beber licores destilados, se desmayaría. ¿Y usted, maestro Jinshi, cómo va su trabajo? Igual que siempre, presenté mi informe a su majestad, pero mi puesto sigue siendo prácticamente el mismo que antes. Siempre parece que tengo que atender las peticiones más absurdas. Aún así, no estoy tan ocupado como en la capital occidental. Aún es joven, señor, y tiene mucha resistencia. Esa es la única razón por la que sigue vivo. La mayoría de la gente ya se habría matado trabajando. Mao Mao acompañó este comentario con un «Oh», y chasqueó los dedos al oír el alcohol. ¿Cenaste antes de venir? Preguntó. No, señor. Es demasiado trabajo para prepararlo yo sola, así que me lo salté. Tengo sobras de la mía. ¿Te gustaría? Beber el alcohol sin siquiera tocar el bocadillo no le haría bien. Suiren estaba tan emocionada con la cena que había preparado un montón. Tal vez había preparado suficiente para Mao Mao a propósito. Mentiría si dijera que no. Mao Mao parecía contradictoria. Era inusual. A ella, de entre todas las personas, nunca había que preguntárselo 2 veces. ¿Hay alguna razón por la que no lo comerías? No estoy segura de llamarlo una razón en sí. Miro al suelo, pero he hecho algunos preparativos. Jinshi dejó su bebida. Mao Mao lucía prácticamente igual que siempre, pero a él le pareció que su piel brillaba un poco más de lo habitual. El bronceado que había conseguido en la capital occidental se estaba desvaneciendo poco a poco. No se había pintado las pecas. En su lugar, solo había usado un toque de polvos blanqueadores. Mezclado con el aroma del incienso en la habitación, Jinshi creyó percibir un ligero olor a aceite perfumado que Mao Mao llevaba puesto. Su cabello parecía ligeramente húmedo. Debió de haberse bañado antes de venir. Mao Mao vació su copa. ¿Puedo ir a enjuagarme la boca?, preguntó. Por supuesto. Normalmente habría esperado a que vaciara la botella y luego pidiera otra. Entonces, quizás deberíamos entrar, maestro Jinshi. Sí, por supuesto. ¿Qué era esto? Sintió que estaba soñando. No debería esperar demasiado. Revisaría la marca en su costado como siempre y eso sería todo. ¿Solo soy yo, maestro Jinshi, o estás un poco indispuesto esta noche? ¿Quién, yo? No. Mao Mao, normalmente tan tranquila y serena, casi parecía cohibida. ¿Puedo preguntar algo, Mao Mao? Solo para asegurarme. Jinshi tragó saliva con dificultad. Tenía que ser claro. ¿Sabes lo que significa entrar en mi habitación en este momento, verdad? Sí, señor. No se trata de atender ninguna enfermedad ni curar ninguna herida. Soy consciente, señor. Eso influyó en los preparativos que hice. Ella le mostró lo que había traído, y el rostro de Jinshi se sonrojó más que nunca. Estaba desesperado por parecer tranquilo. En un esfuerzo por parecer sereno, se dio la vuelta. De repente, Suiren desapareció por ningún lado, y sus guardias podían y habían leído la habitación. Basen no estaba allí. ¿No necesitas un baño? Me he bañado, aunque si quieres, lo volveré a hacer. No pasa nada. Por el olor de Mao Mao, Jinshi supo que debía haberse bañado. Se llevó la mano al corazón para intentar calmarlo. Latía tan fuerte que estaba seguro de que ella lo oía. Fue Jinshi quien deseó poder bañarse. Ya lo había hecho antes, pero entre el alcohol y todo lo demás, sudaba profusamente.
Sin embargo, no podía pedir permiso para lavarse en ese momento. En lugar de eso, se dirigieron a la habitación. La habitación se había ventilado y el sofocante olor a incienso había desaparecido. Los pétalos de la cama habían desaparecido, al igual que el agua con los extraños medicamentos. Ahora, ¿qué pasaría? Ansiaba que su corazón dejara de latir con fuerza. Sus mejillas seguían sonrojadas, pero era un poco tarde para preocuparse por eso. Jinshi levantó con cuidado a Mao Mao. Había engordado un poco desde la última vez que la había abrazado, pero seguía ligera. Su cabello olía a aceite de camelia. ¿Estás segura de esto? Te dije que vine preparada para esto, ¿verdad? Desvió la mirada como rogándole que no lo obligara a repetirlo. Le pareció un poco molesto, pero muy propio de Mao Mao. Él no era el único nervioso, ella también. Darse cuenta de que no estaba solo le dio un poco de alivio a Jinshi. ¿Qué tipo de preparativos hiciste? Me salté el desayuno y la cena. Eso no se lo esperaba. ¿Por qué? ¿Estabas tan ocupada experimentando que olvidaste comer? También dejé de beber agua hace mediodía. Supongo que también debería haberme abstenido del alcohol, pero la bebida de antes estaba tan deliciosa que solo tuve que tomarme un vaso. ¿Agua también? Jinshi no podía imaginar qué sentido tendría semejantes medidas. Lo ideal sería saltarme la comida durante 3 días y el agua durante un día entero. Siento no haber podido hacerlo mejor. Mañana tengo descanso, pero hoy trabajé, así que necesitaba energía. ¿En serio? ¿De qué hablas? Es lo que hacemos en la casa Verdigris. Cuando un cliente importante le compra la primera vez a alguien, no puede haber nada que arruine el momento. Mejor morirse de hambre y sed un rato que probar el puño de un cliente enfurecido. No sé si comprar sería la palabra que habría elegido para esto. Jinshi frunció el ceño. Sin importar el contexto, no quería que Mao Mao se atormentara de esa manera. No estoy segura de ser muy hábil en nada de esto y me avergonzaré si fallo. La mirada de Mao Mao era seria. Había aprendido que tenía alma de cortesana, empeñada en dar lo mejor de sí en todo lo que intentaba, sin importar lo que fuera. Todavía confundido, Jinshi dejó escapar un suspiro. La cuestión era que no iba a intentar buscar una salida, como la última vez. Estaba siendo proactiva, lo que lo hacía muy feliz. ¿Y puede traerme un poco de agua hervida? ¿Tienes sed después de todo? No. Mao Mao abrió el gran paquete de tela. Salieron paquetes de medicina junto con un montón de otras cosas. Jinshi no las reconoció. ¿Qué es todo esto? Tienen raíz de planta linterna, flor blanca y bayas de bálsamo, entre otras cosas. Jinshi reconoció todos esos nombres y la combinación le dijo algo. Estas son todas las plantas de las que dijiste que había que tener cuidado en el palacio trasero. Exclamó, más alto de lo que pretendía. Así es. Mao Mao estaba completamente indiferente. El palacio trasero era el lugar donde nacían y criaban los hijos del emperador. Debía ser purgado de cualquier cosa que pudiera ser dañina. Por lo tanto, todas esas plantas estaban prohibidas. ¿Por qué tienes esas cosas aquí? La dama Suiren ya las ha examinado. No se preocupe, señor. No las voy a usar contigo. Son para mí. Una vez más, su mirada era completamente seria. Tengo herramientas que también pueden causar daño físico, pero no son muy efectivas. Y sé que no aprecias ese tipo de cosas, maestro Jinshi, así que pensé que sería mejor no usarlas. A continuación, Mao Mao sacó una especie de cilindro cuidadosamente envuelto en papel. Esto está hecho con intestinos de buey y no estaba segura de cómo te sentaría. Guardó con cuidado aquello hecho con intestinos de buey, fuera lo que fuese. Lo entiendo. Todo esto es para evitar el embarazo. Sí, señor. Así que cuando dijiste que te habías esforzado mucho en prepararlo... Todo lo que pude encontrar en el barrio del placer. Jinshi palideció al instante. Sintió frío por todo el cuerpo. Habiendo aceptado tus sentimientos, maestro Jinshi, también acepto lo que conllevan, incluso tener relaciones. Pero debo ser clara en ese acuerdo. No me convertiré en enemiga de la emperatriz Gyokuyo. Jinshi se mordió el labio con fuerza. Había sido desconsiderado. Había olvidado quién y qué era. Para Mao Mao podría ser Jinshi, pero ¿cómo lo llamaban los demás?
el hermano menor del emperador, Kasuigetsu, el príncipe de la luna. El hijo de la emperatriz Gyokuyo, el príncipe heredero, era todavía muy joven y además se parecía a su madre. La mayoría de los linenses tenían cabello y ojos negros, y no pocos mirarían con recelo a alguien pelirrojo y de ojos verdes que se alzaba sobre toda la nación. Por ello, algunos dentro de la corte pedían que el hijo de la consorte Lifa fuera nombrado príncipe heredero, o que Jinshi volviera al cargo. En esas circunstancias, que Jinshi concibiera un hijo con una joven con la que ni siquiera estaba casado. Imagínense lo que eso significaría. Imagínense lo que haría la gente si descubriera que la joven era Mao Mao, la hija de Khan Lakan. Dado que Lakan se mantenía neutral en ese momento, la gente percibiría que se había formado una nueva facción en la corte. La naturaleza ambigua de la relación invitaría a la incomprensión y al rechazo. Y, muy a pesar de lo que Jinshi o Mao Mao desearan, una pequeña bola de nieve comenzaría a rodar montaña abajo, creciendo hasta volverse imparable. Puede que Mao Mao no fuera muy politizada, pero tenía un olfato agudo para el peligro. También he seguido el curso del mes y creo que esto debería ser una noche relativamente segura. Sin embargo, por favor, no te preocupes. Aunque ocurra un accidente, sé cómo lidiar con ello. Era casi seguramente cierto. Si concebían un hijo, Mao Mao se encargaría del asunto. Desde luego, no lo criaría en secreto. Podría sonar cruel, pero era cierto. Cualquier niño podría ser la chispa que encendiera una conflagración. Esto sería crueldad en pos de la paz, y el daño se minimizaría al máximo. Jinshi abrazó a Mao Mao con fuerza, no por la lujuria animal que había estado creciendo en él hasta hace unos momentos. Sentía tanta culpa y dolor que pensó que se rompería los dientes por apretar la mandíbula. Siento que seas tú la que tiene cuidado. Apoyó la barbilla en su hombro. Ella le dio una palmadita tranquilizadora en la espalda. No pasa nada, señor. Jinshi sintió que era casi un milagro haber conocido a una mujer como Mao Mao. Por eso no quería dejarla ir. Había llegado al extremo de marcarse el costado solo para retenerla. Lo siento, repitió, y aunque odiaba hacerlo, la soltó. Reprimió el deseo de aferrarse a ella para siempre y se desparramó en la cama. ¿Maestro Jinshi? Se cubrió la cara con las manos. Puedes irte a casa por hoy. Llévate algo de cenar, si quieres. Debes de tener hambre. Si se ha enfriado, puedes recalentarlo en una vaporera de bambú. Entiendo, señor. Mao Mao recogió sus cosas y salió de la habitación. Si me disculpa, entonces, dijo, pero al salir del dormitorio murmuró algo. Está bien. Murmuró Jinshi. Es suficiente por ahora. Necesitaba tener clara su postura. No podía seguir siendo el hermano menor del emperador para siempre. Tenía que demostrar que no era enemigo de la emperatriz Gyokuyo ni de la consorte Lihua. Una marca en el flanco no sería suficiente. Necesitaba ser algo más claro, más público, dejar de lado su posición como hermano de su majestad y renunciar a la familia imperial. Esa era la única solución. ¿Qué hago? Reflexionó Jinshi con tanta intensidad que se preguntó si se le caería el pelo. Estaba tan ocupado pensando que se perdió lo último que dijo Mao Mao al irse. También preveía la posibilidad de hacerlo sin llegar al final. Sabía que Jinshi tenía demasiadas cosas en la cabeza.